Muy bien, bueno, pues vamos a hablar acerca de qué son las matemáticas financieras. Como lo podemos ver en la presente lámina, el objetivo primordial es básicamente considerar el valor del dinero a través del tiempo, hacer las valuaciones pertinentes para que personas físicas y morales, es decir, cualquier tipo de entidad económica que lleve a cabo operaciones con el dinero, tales como personas, como empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y demás, es decir, todos nosotros, todos los que directa o indirectamente tenemos que ver con el mundo del dinero, podamos evaluar las diferentes alternativas financieras que tenemos, ya sea que nosotros seamos dueños de los medios de producción, es decir, si nosotros tenemos un dinerito por ahí y tenemos determinadas alternativas para poderlos ahorrar, bueno, pues vamos a analizar cuáles son las diferentes alternativas que tenemos y que son viables para que nosotros podamos ahorrar ese dinero y obtener los mejores rendimientos o interés por esas inversiones, como un premio económico justamente por no gastarnos ese dinero en algo que querramos comprarnos por ahí. Ahora, por otra parte, a lo mejor si no tenemos esos recursos, pero más bien queremos emprender algún proyecto de inversión y no tenemos el dinero para hacerlo, tenemos que recurrir a un financiamiento. Bueno, pues esa es la otra gran alternativa o gran sección que tienen las matemáticas financieras. El saber ubicar todas las alternativas factibles para allegarnos de esa deuda. ¿De dónde podemos sacar los recursos necesarios para darle vida a nuestros proyectos de inversión? Y por supuesto la siguiente etapa, que sería evaluar todas y cada una de las distintas alternativas factibles de que disponemos. Y por factibles me refiero al hecho de que en muchas ocasiones nos vamos por las tradicionales, dejando de largo muchas otras alternativas proporcionadas por los distintos mercados financieros y que pueden corresponder a alternativas bastante atractivas en muchos sentidos para el pequeño inversionista inclusive. A veces por desconocimiento, por miedo y por ignorancia no recurrimos a ese tipo de alternativas y nos vamos por las más convencionales, como los proveedores, porque según esto nos cobran 0% de intereses, o por las más caras, pero también más, entre comillas, seguras, como son los bancos. Aunque ya sabes que te van a dejar prácticamente sin aliento, pero pues finalmente más vale malo por conocido. Y la gente se decanta por ese tipo de alternativas, dejando de explorar algunas otras que pudieran ser bastante significativas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunos de los elementos que tenemos que considerar para comprender perfectamente bien este tema? El primero que tenemos, el primer concepto que vamos a analizar es el que nos habla del valor nominal, que es aquel que aparece impreso justamente en los billetes o en los cheques o en algún instrumento financiero. Sí, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes billetes de 10 o de 20 euros, cuyo valor nominal es justamente eso. Hay que comprender perfectamente bien que una cosa es el valor nominal, que es el que aparece estampado dentro del documento en cuestión, y otra cosa es el poder adquisitivo que ese instrumento financiero, como el dinero, puede llegar a tener. Otro punto importante es darnos cuenta, como lo acabo de exponer, que por ejemplo si tenemos un billete de 500 pesos, al día de hoy es muy fácil darnos cuenta de cuál sería el poder adquisitivo que nuestro billete tendría. Podríamos saber y podríamos especificar concretamente para qué nos puede alcanzar ese billete, dado el valor nominal de 500 pesos. Ahora, si como lo propone la lámina, nosotros guardamos ese billete durante un cierto tiempo en un cofre, en una cajita, y después lo sacamos, lo único seguro es que nuestro dinero va a seguir teniendo un valor nominal de 500 pesos. No se va a depreciar, no va a sufrir ningún deterioro, salvo que el poder adquisitivo de ese dinero es el que va a irse modificando. Obviamente nos va a alcanzar para mucho menos. ¿Por qué? Por un fenómeno que se llama inflación. Y ese fenómeno llamado inflación va a ocasionar que el poder adquisitivo de nuestro dinero se vaya erosionando con el paso del tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las causas de la pérdida del poder adquisitivo del dinero? Bueno,
Pues hay varios aspectos que se tienen que considerar. Por una parte tenemos ahí el incremento de los insumos que utilizan los fabricantes para la elaboración de sus diferentes artículos. ¿Sí? Todos los artículos de consumo van subiendo con el paso del tiempo, derivado por muchas situaciones, entre ellas también la oferta y la demanda, también la especulación, el afán de lucro por parte de los propios productores o de los comerciantes, ¿sí? En un país como México, en donde dependemos muchísimo, o nuestra economía está muy atada a una divisa extranjera, como en este caso puntualmente es el dólar, bueno, pues también estamos muy correlacionados con alguna afectación que pudiera haber en la paridad cambiaria del peso contra el dólar. Por supuesto también el precio de los energéticos, los combustibles, que mayor o menormente influyen definitivamente en el precio de los diferentes insumos que ustedes y yo consumimos en el día a día. Y por supuesto, como lo hemos comentado, todo esto tiene un común denominador y ese común denominador se le llama inflación. Nos dice, la inflación se hace sobre una serie de bienes y servicios que se constituye por los productos que en promedio consumen las familias mexicanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto contradice muchísimo la idea que muchas personas pueden llegar a tener con respecto a la inflación. Cuando se les pregunta cómo se mide la inflación, mucha gente habla acerca de una canasta básica que nos recuerda muchísimo pues las canastas o los carritos de la compra que puedes apreciar cuando llegas a un supermercado y donde ves frijoles, arroz, tortillas, verduras, algunas frutas, y la gente considera que esos incrementos que se dan en esa canasta básica es a lo que le llamamos inflación, lo cual está completamente fuera de lugar con la acepción moderna de este término, que implica, como aquí lo podemos ver en esta presentación, un grupo de bienes y servicios de consumo generalizado en el país, el cual vamos a ir viendo posteriormente en otra presentación. Ahora bien, en el caso de México hay una medición estadística que, bueno, pues en México y en el mundo se llama número índice. Un número índice es precisamente esa variación que va habiendo en el nivel de precios de esta canasta de bienes y servicios, y que en el caso mexicano se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, o por sus siglas INPC, que es medido quincenalmente por el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía Informática, y que es publicado quincenalmente por el propio Banco de México, quien tiene a la vez la encomienda de darle seguimiento a este índice y por supuesto también de pues tomar ciertas acciones orientadas al control y en su caso a la baja de esta inflación cuando llega a sobrepasar ciertos niveles. Ahora bien, si se da este fenómeno que hace que nuestro dinero pierda paulatinamente su poder adquisitivo, pues a nosotros los financieros lo que nos queda es tomar las acciones o medidas pertinentes para evitar que este deterioro pueda mermar significativamente nuestro poder adquisitivo. Para lo cual, pues tenemos que velar por evaluar, analizar todas las diferentes alternativas que tenemos para hacer que nuestro dinero empiece a crecer, empiece a multiplicarse y en consecuencia podamos hacer frente al deterioro del poder adquisitivo causado por la inflación, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar todas las alternativas que tenemos y no solamente quedarnos con las convencionales como son los bancos, en donde, como podemos ver en esta lámina, si sabemos que la inflación está en el 5% y el banco nos paga el 3.5%, definitivamente lo único seguro es que el dinero va a perder poder adquisitivo y cada vez nos va a alcanzar para menos. En consecuencia, el ahorrar en este tipo de instrumentos va por una parte a mermar en ese poder adquisitivo, pero por otra parte también nos va a causar una mella en cuanto a nuestro estado de ánimo y nos va a hacernos pensar y tener la falsa expectativa de que el ahorrar es nocivo porque pues lejos de permitirnos crear un patrimonio,
Pues más bien al revés, va a hacer que yo postergue mi decisión de compra y que en consecuencia, como los precios van incrementándose a un ritmo más acelerado que las tasas de interés que me ofrecen los bancos, pues lo único seguro es que no voy a poder comprar esos artículos que yo quiero porque pues los precios crecen a un ritmo mayor del que pudieran llegar a crecer inclusive los dineros que yo tengo ahorrados en el banco. Entonces mejor desisto de la intención de ahorrar y me aboco a comprarlos a través de un crédito. Y bueno, pues esperemos que pues haya sido del interés de ustedes esta primera parte en donde estamos hablando de el valor del dinero a través del tiempo.